Pasaron muchos años desde que Abraham escuchó por primera vez la promesa bajo el cielo estrellado. El tiempo había avanzado con silencios prolongados, con decisiones acertadas y con errores que dejaron huella. Ismael había nacido y crecía con fuerza, y Abraham, ya anciano, llevaba en su cuerpo el peso de una vida larga, marcada por la espera. Fue entonces cuando Dios volvió a manifestarse, no como un eco distante, sino con una presencia firme que reclamaba atención total. Dios se presentó ante Abraham con una invitación clara a una vida íntegra. No era solo una reafirmación de promesas antiguas, sino un llamado a caminar de manera consciente, alineado con la presencia divina. Abraham, al escuchar la voz de Dios, cayó rostro en tierra. La postura revelaba reverencia, humildad y disposición. Aquella conversación no sería breve ni superficial, marcaría un antes y un después en su identidad. Dios habló de pacto. No como un acuerdo frágil entre iguales, sino como un compromiso soberano, amplio y duradero. Le aseguró a Abraham que no sería padre de una sola familia, sino de una multitud de naciones. Para sellar ese giro decisivo, Dios cambió su nombre. Abraham, padre enaltecido, pasó a llamarse Abraham, padre de multitudes. El cambio de nombre no fue un detalle simbólico menor, redefinió su destino. A partir de ese momento, Abraham no sería recordado solo por lo que había hecho, sino por lo que Dios había prometido hacer a través de él. La promesa se extendía más allá de su vida inmediata. Dios habló de reyes que surgirían de su linaje y de una tierra que sería dada como herencia perpetua. Aseguró que él mismo sería el Dios de Abraham y de su descendencia, estableciendo una relación que atravesaría generaciones. El pacto no era solo territorial o genealógico, era profundamente relacional. Como señal visible de ese pacto, Dios estableció una marca física. La circuncisión se convertiría en el signo permanente de pertenencia, un recordatorio constante de que el pueblo nacido de Abraham vivía bajo una promesa divina. No sería una tradición cultural sin sentido, sino una señal grabada en el cuerpo, transmitida de padres a hijos, recordando que la identidad del pueblo estaba ligada a la fidelidad de Dios. Aquella señal no era opcional, implicaba obediencia y compromiso. El pacto traía promesa, pero también responsabilidad. Abraham escuchó atentamente, asimilando el alcance de lo que se le estaba revelando. Entonces dirigió su pensamiento hacia Sarai. Hasta ese momento, ella había sido parte de la promesa, pero siempre desde la sombra de la imposibilidad. Abraham se atrevió a preguntar si Ismael, el hijo que ya tenía, podría ser el heredero del pacto. La pregunta no nacía de la incredulidad, sino del deseo de asegurar el futuro de su familia. Dios respondió con claridad. Sarai también recibiría un nuevo nombre. Ya no sería Sarai, sino Sara, un nombre asociado con dignidad y realeza. Dios afirmó que ella sería madre de naciones y que de ella surgirían reyes. La promesa que Abraham había esperado durante décadas se cumpliría a través de ella, no a pesar de su edad, sino como testimonio del poder divino. Abraham reaccionó con una mezcla de asombro y risa. No fue una risa de burla, sino de incredulidad humana ante lo imposible. A su edad, y con una esposa igualmente anciana, la idea de un hijo parecía fuera de toda lógica. Sin embargo, Dios no se retractó. Reafirmó que el hijo de la promesa nacería y que su nombre sería Isaac, un nombre que llevaría en sí mismo la memoria de la risa, del asombro y del cumplimiento inesperado. Dios también mostró misericordia hacia Ismael. No sería el portador del pacto, pero no quedaría fuera del cuidado divino. Dios prometió bendecirlo, hacerlo fructífero y convertirlo en una gran nación. La gracia de Dios no se limitaba a una sola línea, alcanzaba incluso a aquellos nacidos fuera del plan original. Cuando la conversación terminó, Dios se retiró. Abraham quedó solo, procesando palabras que superaban la razón humana. Sin embargo, su respuesta no fue la duda persistente, sino la obediencia inmediata. Ese mismo día, Abraham tomó a Ismael, a todos los hombres de su casa y cumplió con la señal del pacto tal como Dios lo había indicado.
No pospuso, no negoció, no esperó confirmaciones adicionales. Actuó con fe. Génesis 17 muestra a un Abraham transformado. Ya no es solo el hombre que creyó una promesa, sino el patriarca que acepta una identidad nueva y asume un compromiso visible. El pacto se vuelve más concreto, más personal y más exigente. Dios no solo promete, redefine, nombra y marca. Este capítulo revela que el cumplimiento de la promesa no depende de la capacidad humana, sino del poder de Dios. La edad, la esterilidad y el paso del tiempo no son obstáculos para aquel que da vida donde no la hay. Génesis 17 es el relato de un Dios que reafirma, amplía y sella su promesa, y de un hombre que aprende que caminar con Dios implica transformación profunda, obediencia concreta y esperanza renovada.